Honduras se hunde en la corrupción y la violencia, mientras Xiomara Castro fracasa en la presidencia. La elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras en enero del 2022 fue vista por muchos como un paso positivo para el país, con la esperanza que pudiera llevar a cabo reformas importantes y abordar los problemas que han afectado al país durante mucho tiempo. Sin embargo, el panorama actual en Honduras sugiere que las cosas están lejos de ser ideales. El sistema de justicia hondureño ha estado plagado de interferencia política durante muchos años, y la corrupción es un problema constante. En octubre del 2022, el gobierno de Castro estaba en negociaciones con las Naciones Unidas para establecer una comisión internacional para investigar la corrupción. Esta es una señal preocupante de que la situación en Honduras sigue siendo extremadamente difícil. Es poco probable que se resuelva pronto. La violencia de pandillas y la violencia de derechos humanos son problemas crónicos en Honduras, y las personas más vulnerables a estos problemas son las mujeres, los defensores de derechos humanos, los indígenas y afro-hondureños y las personas LGBT. Si bien la presidenta Castro ha prometido trabajar por un sistema de justicia independiente e imparcial, la capacidad de los fiscales para investigar la corrupción se ha visto afectada por una serie de leyes, y la respuesta del Poder Judicial a la corrupción ha sido débil. En febrero del 2022, el Congreso aprobó una amnistía para las personas acusadas por razones políticas de participar en protestas o defender derechos, incluido el derecho a la tierra, así como para exfuncionarios públicos que sirvieron durante la presidencia de Manuel Zelaya Rosales. Aunque las organizaciones de derechos humanos apoyaron la amnistía para defensores y manifestantes, las organizaciones anticorrupción advirtieron que la ley podría beneficiar a los funcionarios que habían cometido actos de corrupción debido a su lenguaje excesivamente amplio. La selección de los jueces de los tribunales inferiores y las decisiones relativas a sus carreras profesionales carecen de transparencia y criterios claros. La derogación de la ley de secretos oficiales por parte del Congreso en marzo fue un paso positivo, pero se necesita mucho más para establecer un sistema de justicia justo e independiente. En el 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se refirió a Honduras como uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos. Entre enero y agosto del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, denunció ataques contra 120 defensores de derechos humanos en Honduras. Este informe presenta la situación actual de Honduras en relación a la violencia contra periodistas, la migración, el asilo y el desplazamiento interno, las condiciones en los centros de detención, los derechos de las mujeres y niñas y la orientación sexual e identidad de género. Según Reporteros Sin Fronteras, Honduras es uno de los países más letales de América Latina para los periodistas, con 98 periodistas asesinados entre el 2001 y octubre del 2022, con solo un 10% de los casos llevados ante la justicia. La migración continúa siendo motivada por la violencia, la falta de oportunidades, el desempleo y los desastres climáticos, lo que llevó a 23.146 hondureños a solicitar asilo en México en los primeros 9 meses del 2022. La violencia de pandillas y la violencia de los derechos humanos también llevan a muchas personas a convertirse en desplazados internos. Las prisiones hondureñas tienen una sobrepoblación de 80%, con la mitad de los hombres y más de la mitad de las mujeres en prisión preventiva. Honduras tiene el índice más alto de feminicidios de América Latina, 211 feminicidios registrados entre enero y septiembre del 2022. Las personas LGBT también continúan sufriendo altos niveles de violencia y discriminación. La política exterior de un país es la proyección al mundo de sus valores, intereses y principios. Honduras, en ese sentido, ha mantenido una postura vacilante en cuanto a la defensa de los derechos humanos durante la presidencia de Xiomara Castro. El gobierno de Honduras ha sido inconsistente en su accionar ante la comunidad internacional. Por un lado, votó a favor de condenar las violaciones de los derechos humanos en Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, se abstuvo en resoluciones que renovan el mandato de la Misión Internacional Independiente en Venezuela, en la creación de una nueva relatoría especial sobre Rusia. Esta indecisión puede interpretarse como una falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos, o incluso como una complicidad tácita. Además, la posición de Honduras en la votación para investigar violaciones de los derechos humanos en Nicaragua es ambigua. Al principio, el gobierno de Xiomara Castro votó en contra, pero luego se aclaró que su intención era abstenerse. Esta actitud puede ser interpretada como una falta de claridad y transparencia en la postura de Honduras en cuanto a la defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Xiomara Castro también se abstuvo en la votación de una resolución que exhortaba a Nicaragua a liberar a presos políticos y cesar la persecución contra la prensa en la Organización de Estados Americanos. La gran pregunta que aquí resulta, a partir de lo expuesto por el informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, es cómo un gobierno como el de Xiomara Castro, que defiende regímenes dictatoriales, va a proveer y garantizar los derechos humanos de la población hondureña. Todo apunta a que la ciudadanía hondureña estará sometida a los vaivenes, contradicciones y oportunismos de un gobierno que carece de cabeza, de dirección y de objetivos reales, debido a que buena parte de sus dirigentes carecen de capacidad. Gracias por su generoso tiempo y atención.